Nadie podía imaginar que el nombre de Elisa Lam quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva, ligado a una de las grabaciones más perturbadoras que circulan en Internet. Su historia comienza mucho antes de aquel extraño vídeo en el ascensor. Y para comprender su final, es necesario hablar primero del lugar donde todo ocurrió, el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. El edificio, inaugurado en 1927, fue pensado como un hotel de lujo para hombres de negocios y turistas que visitaban la ciudad. Tenía una fachada imponente, mármoles en el vestíbulo, lámparas de araña y grandes vitrales. Pero con el paso de los años, el glamour se desvaneció. El distrito donde se encontraba cayó en la decadencia. La llamada Skid Row, un área repleta de indigentes, drogadictos y criminales, rodeó el hotel como un abrazo oscuro. Lo que alguna vez fue símbolo de prestigio, se transformó en refugio barato para cualquiera que pudiera pagar unas pocas monedas por noche. Los años siguientes marcaron al Cecil con una serie de muertes violentas, suicidios, asesinatos y huéspedes que jamás salieron con vida. Allí se alojaron asesinos seriales como Richard Ramirez, conocido como The Night Stalker, quien utilizaba sus habitaciones como escondite después de sus crímenes. También estuvo Jack Unterweger, otro homicida que se aprovechó de la reputación decadente del hotel. Los pasillos parecían impregnados de tragedia. Los empleados contaban historias de gritos en habitaciones vacías, sombras que cruzaban de un extremo al otro y un aire denso que jamás desaparecía. En enero de 2013, una joven canadiense llegó al Hotel Cecil. Su nombre era Elisa Lam. Tenía 21 años, había nacido en Vancouver y viajaba sola por la costa oeste de Estados Unidos. Se hospedaba en hostales y hoteles económicos, compartía fotos y pensamientos en redes sociales, y llevaba un diario en Tumblr donde relataba sus experiencias. Según sus publicaciones, buscaba aventuras, pero también luchaba con episodios de ansiedad y depresión. Elisa se registró en el Cecil el 26 de enero. En un inicio fue ubicada en una habitación compartida, pero al poco tiempo la trasladaron a una individual. Algunos huéspedes se habían quejado de su comportamiento errático, conversaciones en voz alta cuando nadie estaba presente, comentarios extraños, incluso discusiones con personas que nadie más veía. El personal decidió darle privacidad. Durante los días siguientes, Elisa recorrió librerías, cafeterías y tiendas de la zona. Mandaba mensajes a su familia en Canadá, siempre reportando sus movimientos. Pero el 31 de enero, las comunicaciones cesaron. Fue el último día en que alguien la vio con vida. Esa noche, la joven bajó hasta el lobby y salió a caminar por los alrededores. El barrio estaba envuelto en penumbras, lleno de voces y murmullos de la calle, de figuras que se arrastraban entre cartones y bolsas. Regresó poco después, subió a su habitación y desapareció. Su familia, al no recibir noticias, contactó a las autoridades. La policía comenzó a revisar cada rincón del Cecil. Los pasillos, las escaleras, los cuartos vacíos. Pero el rastro de Elisa parecía haberse borrado. El personal del hotel aseguraba no haberla visto. Sin embargo, algo inquietante aún estaba por salir a la luz: la grabación de las cámaras de seguridad en el ascensor. El 14 de febrero, las autoridades difundieron el vídeo al público con la esperanza de obtener pistas. Las imágenes mostraban a Elisa entrando al ascensor a las 3 de la madrugada. Desde el primer segundo, su comportamiento parecía extraño. Presionó varios botones, como si quisiera que el elevador se moviera rápidamente, pero las puertas permanecieron abiertas. Ella asomó la cabeza hacia el pasillo, como si alguien la siguiera. Luego se metió a un rincón, se cubrió el rostro, se inclinó, salió de nuevo, hizo gestos con las manos, como si hablara con una sombra invisible. Sus movimientos eran torpes, acelerados, llenos de tensión. Después de un par de minutos, desapareció del ángulo de la cámara. El ascensor, en ese momento,
cerró sus puertas y comenzó a funcionar con normalidad. El vídeo se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo observaron con fascinación y terror aquellas imágenes. Elisa parecía estar interactuando con algo que no se veía, como si estuviera huyendo o siendo observada por una presencia desconocida. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Pero mientras tanto, en el hotel, algo aún más inquietante sucedía. Días después de la desaparición, algunos huéspedes comenzaron a quejarse del agua. Decían que salía oscura, con un sabor extraño, y que la presión era débil. El 19 de febrero, un empleado del hotel subió a revisar los tanques que se encontraban en la azotea, enormes depósitos metálicos que abastecían a las habitaciones. Tuvo que trepar por una escalera, abrir una compuerta pesada y mirar adentro. Lo que encontró fue suficiente para marcarlo de por vida. Dentro del tanque, flotando desnuda y en estado de descomposición, estaba Elisa Lam. Su cuerpo se balanceaba en el agua turbia. Sus pertenencias personales, incluida su ropa, se encontraban en el mismo depósito. La noticia se esparció con rapidez. El misterio alcanzó su punto más oscuro. La pregunta era inevitable. ¿Cómo había llegado hasta allí? La azotea del hotel estaba restringida. Solo los empleados tenían acceso. Las puertas estaban cerradas con llave y además contaban con alarmas que sonaban al ser abiertas. Los tanques de agua eran enormes, con tapas pesadas y difíciles de mover. No había forma sencilla de trepar y entrar. Y, sin embargo, el cuerpo estaba allí dentro, oculto durante semanas. La autopsia indicó que Elisa no tenía rastros de drogas ilegales ni signos evidentes de violencia. La causa oficial de muerte fue ahogamiento accidental. Pero esa conclusión no convenció a nadie. ¿Cómo podría una joven en crisis entrar sola a un tanque de agua sellado, sin que nadie lo notara, y sin dejar huellas de forcejeo? El misterio seguía vivo, y las imágenes del ascensor continuaban siendo la clave más perturbadora. El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam en los tanques de agua del Hotel Cecil conmocionó a Los Ángeles y, en cuestión de horas, al mundo entero. El edificio fue rodeado por patrullas, vehículos forenses y cámaras de televisión. Los huéspedes eran desalojados poco a poco, algunos entre gritos, otros con un silencio pesado en el rostro. Todos habían estado bebiendo, bañándose y cocinando con agua contaminada por la descomposición del cuerpo durante semanas. Los peritos bajaron el cadáver con sumo cuidado. La imagen era dantesca, el cuerpo hinchado por el agua, la piel pálida, el cabello oscuro extendiéndose como un abanico líquido alrededor de su rostro. Sus ojos permanecían entreabiertos, con una expresión congelada que nadie pudo descifrar. La noticia se volvió todavía más grotesca cuando se confirmó que no solo había agua turbia en las habitaciones, sino también un olor metálico y un sabor extraño que muchos huéspedes habían reportado. La policía inició la investigación formal. Revisaron cada pasillo del hotel, interrogaron al personal y solicitaron las grabaciones de seguridad. Fue entonces cuando salió a la luz el vídeo del ascensor, la última prueba visual de Elisa Lam con vida. La policía esperaba que mostrar las imágenes ayudara a que alguien la reconociera en las calles, pero lo único que logró fue desatar una ola de especulaciones. En las imágenes, el ascensor permanecía con las puertas abiertas durante un tiempo anormalmente largo. Técnicos fueron llamados para analizar el sistema. El panel de control parecía funcionar con normalidad, y ninguna falla evidente explicaba por qué el elevador no respondía. Algunos trabajadores insinuaron que Elisa pudo haber presionado una combinación que activara un modo de retardo, pero las pruebas posteriores nunca lo confirmaron del todo. Para los investigadores, aquel detalle se sumaba a la lista de incongruencias. El acceso a la azotea fue otro punto clave. La puerta que conducía a los tanques estaba cerrada con llave y equipada con una alarma sonora. Si alguien la hubiera abierto sin autorización, se habría activado de inmediato, alertando a la recepción.
Sin embargo, en las noches anteriores al hallazgo, ningún sistema de seguridad había registrado incidentes. La única explicación lógica era que Elisa hubiera subido acompañada por alguien con acceso legítimo, o que hubiese utilizado otra ruta oculta. Los tanques, de acero gris y gigantescos, estaban colocados sobre plataformas metálicas difíciles de escalar. Cada uno tenía una tapa pesada y hermética. Para entrar, Elisa habría tenido que subir por una escalera sin protección, mover la tapa, introducirse en el espacio reducido y finalmente caer al agua. Lo extraño era que, una vez adentro, las paredes lisas hacían imposible trepar de regreso. No había marcas de uñas ni señales de intento desesperado por salir. Era como si se hubiese rendido en silencio, sumergida en el líquido oscuro. El reporte forense no ayudó a despejar dudas. La autopsia concluyó que no había drogas ilegales en su organismo, solo una ligera presencia de medicamentos prescritos para tratar su trastorno bipolar. No había golpes graves, ni heridas defensivas, ni signos de abuso sexual. La conclusión fue tajante: muerte accidental por ahogamiento. Sin embargo, para la familia, los expertos y la opinión pública, aquella explicación no encajaba con la serie de hechos inexplicables que rodeaban el caso. Los investigadores también revisaron las pertenencias de Elisa. Su ropa fue encontrada en el interior del tanque, flotando junto al cuerpo. Su celular, sin embargo, nunca apareció. Algunos testigos afirmaron que la vieron en los días previos escribiendo mensajes y tomando fotografías con él. La ausencia del dispositivo alimentó aún más el misterio. ¿Había desaparecido con ella? ¿Alguien lo tomó después? ¿Podría haber contenido registros de lo que ocurrió en sus últimas horas? El teléfono jamás fue recuperado. Mientras tanto, el personal del hotel relató incidentes extraños durante la búsqueda. Guardias aseguraban haber escuchado pasos en la azotea cuando se suponía que estaba vacía. Algunos huéspedes reportaron sombras en los pasillos del piso 14, el mismo donde se hospedaba Elisa. Una empleada mencionó haber sentido un aire helado cada vez que entraba en la habitación de la joven. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones fue tomada en serio dentro de la investigación oficial. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad del lobby, los pasillos y las escaleras. No había ninguna otra grabación que mostrara a Elisa después de aquel momento en el ascensor. Era como si hubiera desaparecido de las cámaras en cuestión de segundos. Ni un solo registro de ella subiendo a la azotea, ni caminando por las escaleras, ni en los pasillos cercanos. El vacío en las imágenes era tan perturbador como el vídeo mismo. Las semanas pasaron, y con cada día la presión sobre el departamento de policía aumentaba. La opinión pública exigía respuestas. La familia de Elisa viajó desde Canadá y se instaló en Los Ángeles, presionando a las autoridades. Pero la investigación se topaba una y otra vez con muros invisibles. El hotel era un laberinto de secretos, con décadas de muertes, crímenes y tragedias que parecían mezclarse con el presente. El nombre de Elisa Lam se convirtió en un eco en los medios de comunicación. El ascensor maldito del Hotel Cecil pasó a ser símbolo de misterio. La imagen de la joven entrando y saliendo del elevador, hablando con la nada y moviendo las manos en gestos extraños, se repetía una y otra vez en noticieros y programas de televisión. Nadie podía apartar la mirada. Nadie podía dar una explicación definitiva. Tras el hallazgo de Elisa Lam, el Hotel Cecil quedó marcado nuevamente como un epicentro de horror. La policía había clausurado parte del edificio, pero algunos huéspedes permanecieron allí, negándose a perder el dinero de su hospedaje o sin tener a dónde ir. Fueron ellos quienes relataron lo que ocurría dentro durante aquellos días de incertidumbre. Muchos aseguraban que las noches se volvieron insoportables. El aire en los pasillos estaba cargado de un olor metálico, mezcla de óxido y humedad, que provenía de las tuberías aún contaminadas. Las luces parpadeaban con frecuencia,
lanzando destellos amarillentos que transformaban las sombras en figuras pasajeras. Algunos huéspedes narraron que escuchaban pasos en los pisos superiores, incluso después de que la azotea había sido clausurada por la policía. Una pareja de turistas contó a los detectives que, la noche después de la desaparición, escucharon golpes secos en las paredes de su habitación. Eran 3 golpes, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando intentaron quejarse en recepción, la empleada les dijo que no había habitaciones ocupadas en el cuarto contiguo. El matrimonio dejó el hotel 2 días después, convencido de que algo más habitaba en esos muros. Otro huésped, que se alojaba en el piso 14, aseguró haber visto a una joven caminando descalza por el pasillo. La siguió con la mirada mientras avanzaba en silencio, hasta doblar la esquina. Cuando se asomó, el corredor estaba vacío. Días después reconoció en la televisión el rostro de aquella muchacha. Era Elisa Lam. Los trabajadores tampoco escapaban al peso del misterio. Un guardia nocturno confesó a un compañero que, mientras revisaba las cámaras, observó un destello blanco en la pantalla que correspondía al ascensor, en la misma franja horaria donde Elisa había sido grabada. Aquella anomalía no fue registrada oficialmente, pero la imagen lo persiguió por semanas. Las empleadas de limpieza hablaron de una sensación sofocante en la habitación que Elisa ocupó durante sus últimos días. Una de ellas relató que, al entrar, sintió un frío repentino que le erizó la piel, como si una corriente invisible hubiera atravesado su cuerpo. Otra contó que los espejos de la habitación amanecían empañados, aunque el clima de Los Ángeles en esas fechas era seco y sin lluvias. Pero los testimonios más inquietantes se mezclaban con la historia previa del Hotel Cecil. Porque el caso de Elisa Lam no fue un hecho aislado, era una pieza más dentro de una cadena de sucesos macabros que arrastraban al edificio desde hacía décadas. Desde los años 30, múltiples huéspedes se habían quitado la vida arrojándose desde las ventanas. Historias de cuerpos destrozados sobre la acera, envueltos en sábanas blancas por las autoridades, eran parte del archivo olvidado del lugar. Durante los años 40 y 50, asesinatos brutales marcaron el nombre del hotel en los periódicos. Prostitutas, vagabundos y viajeros solitarios se convirtieron en víctimas de violencia inexplicable. El caso más célebre fue el de The Night Stalker, Richard Ramírez, quien en la década de los 80 utilizaba el hotel como refugio tras cometer sus crímenes. Volvía cubierto de sudor, con las manos aún manchadas de sangre, se deshacía de la ropa ensangrentada en el basurero del edificio y caminaba por los pasillos en ropa interior, completamente impune. Los vecinos lo recuerdan como un espectro oscuro recorriendo las escaleras del Cecil. También Jack Unterweger, el escritor austriaco convertido en asesino, se hospedó en el mismo lugar a inicios de los 90. Allí recibía a mujeres, a quienes después estrangularía con el cordón de sus propios sujetadores. Los muros del Cecil parecían impregnados de muerte. Historias de gritos en habitaciones vacías, sombras proyectadas sin fuente de luz, ascensores que se detenían en pisos desocupados. Todo formaba parte de una atmósfera que la propia policía reconocía como pesada y difícil de describir. La desaparición de Elisa Lam, su comportamiento errático en el ascensor, la imposibilidad lógica de que alcanzara sola los tanques de agua, todo parecía encajar dentro de esa línea oscura que acompañaba al hotel desde sus orígenes. Mientras tanto, el vídeo seguía circulando. Foros de Internet se llenaban de comentarios, analizando cada movimiento de Elisa. Algunos afirmaban que estaba huyendo de alguien que nunca apareció en cámara. Otros aseguraban que jugaba al Elevator Game, un supuesto ritual coreano para abrir puertas hacia otra dimensión. Y no faltaban quienes veían en sus gestos una conversación con una presencia invisible, un interlocutor que la guiaba hacia su destino final. El hotel, que ya cargaba con fama siniestra, se transformó en objeto de peregrinaje. Curiosos llegaban de todas partes del mundo para hospedarse en las mismas habitaciones,
caminar por los mismos pasillos y subir al mismo ascensor. Buscaban escuchar algo, ver algo, sentir algo. Algunos salían decepcionados, otros aseguraban que habían sentido un peso extraño en el pecho o habían escuchado susurros en los espejos del lobby. El caso de Elisa Lam no se desvaneció con los meses. Al contrario, se enredó con el pasado oscuro del Fefil, y juntos formaron un relato que se negaba a morir. La familia de Elisa regresó a Canadá con pocas respuestas y un vacío imposible de llenar. Pero el hotel siguió de pie, con su fachada deteriorada y sus ventanas apagadas, custodiando un misterio que aún hoy permanece sin resolver. Elisa Lam ya no era solo un nombre en los archivos policiales de Los Ángeles. Era un rostro multiplicado millones de veces en pantallas de todo el mundo, congelado en aquel pasillo estrecho del ascensor, moviéndose con gestos erráticos que desafiaban la comprensión. El vídeo se convirtió en uno de los documentos más vistos y analizados de Internet. Foros, blogs y canales de vídeo diseccionaban cada segundo de la grabación. Algunos ralentizaban la imagen, cuadro por cuadro, buscando una silueta oculta reflejada en las paredes metálicas del ascensor. Otros ampliaban la imagen hasta el grano más mínimo, intentando descubrir un detalle invisible para el ojo humano. Había quienes afirmaban escuchar susurros al subir el volumen, como si el silencio de la cinta ocultara un mensaje. La viralidad fue inmediata. El caso apareció en noticieros de Asia, Europa y América Latina. Cada país construyó su propia versión de lo ocurrido. Algunos hablaban de un asesino suelto en los pasillos del Fefil. Otros de una presencia sobrenatural que había arrastrado a Elisa a un destino imposible. Lo cierto era que nadie podía dar una explicación definitiva. La policía, presionada por la atención mediática, presentó finalmente su informe oficial. Según las autoridades, Elisa Lam había tenido un episodio psicótico derivado de su trastorno bipolar. La mezcla de medicamentos que tomaba pudo haber afectado su juicio, llevándola a comportamientos erráticos, como los observados en el ascensor. Posteriormente, habría subido a la azotea, alcanzado los tanques de agua y, en un estado de confusión, se habría introducido en el interior. El dictamen fue claro: muerte accidental. El expediente se cerró. Pero las preguntas quedaron abiertas. Nadie explicó por qué el ascensor permaneció detenido con las puertas abiertas durante tanto tiempo, como si algo invisible lo mantuviera en espera. Nadie aclaró cómo logró Elisa acceder a la azotea sin activar las alarmas ni poseer las llaves. Nadie respondió cómo pudo mover la pesada tapa del tanque, introducirse en él y cerrarlo después. Y, sobre todo, nadie encontró jamás su teléfono celular, pieza clave que pudo haber mostrado sus últimos minutos con vida. El caso se transformó en un espejo donde cada espectador proyectaba sus propios miedos. Para algunos, la historia era prueba de la fragilidad de la mente humana y la indiferencia de los sistemas de seguridad. Para otros, era un recordatorio de que ciertos lugares cargan con una energía oscura que trasciende generaciones. El Hotel Fefil, entretanto, intentó limpiar su reputación. Cambió de nombre en varias ocasiones, buscando desprenderse del peso de su pasado. Pero la fachada envejecida, los pasillos desiertos y la memoria colectiva no se borraron con un letrero nuevo. El edificio siguió atrayendo curiosos, periodistas, investigadores y cazadores de fantasmas. Todos querían estar cerca del ascensor, ese espacio metálico que guardaba la última huella de Elisa Lam. Los huéspedes continuaron relatando sucesos inquietantes en los años posteriores. Golpes en las paredes durante la madrugada. Luces que se apagaban sin explicación. Voces que se escuchaban en los pasillos cuando nadie más estaba registrado en ese piso. Algunos aseguraban haber sentido la presencia de alguien detrás de ellos al caminar hacia el ascensor, solo para descubrir que el corredor estaba vacío. Con el tiempo, el caso de Elisa Lam se unió a la larga lista de historias que envuelven al Fefil. Pero, a diferencia de los demás, su nombre permaneció en la era digital,
replicado una y otra vez en millones de pantallas. A cada nueva visualización, el misterio se renovaba. La imagen final era siempre la misma: una joven en el ascensor, mirando hacia el pasillo como si algo invisible la acechara. Sus movimientos erráticos, sus gestos desesperados, la tensión en su cuerpo. Luego, el vacío. Un corte brusco, el cierre de las puertas, y la certeza de que nunca volvió a salir con vida. Lo demás fue especulación, silencio y preguntas sin respuesta. El Hotel Cecil permanece en pie, testigo mudo de tragedias que se repiten en sus muros. Quienes pasan por la entrada aseguran que, al mirar hacia las ventanas superiores, sienten que alguien los observa. Nadie sabe desde qué habitación, ni desde qué sombra. Solo una sensación helada que atraviesa la piel y deja la certeza de que algo habita allí arriba. La historia de Elisa Lam no terminó con el cierre del caso. Al contrario, quedó abierta, como una herida en la memoria colectiva. Y cada vez que alguien reproduce aquel vídeo del ascensor, revive la inquietud de esa última noche. Porque aún hoy, al observar sus gestos, muchos sienten que Elisa no estaba sola. Que alguien, o algo, la acompañaba en ese pasillo silencioso. Y que la verdad de lo que ocurrió en el Hotel Cecil sigue escondida detrás de las puertas que nunca terminan de cerrarse. El Hotel Cecil intentó seguir funcionando tras el caso de Elisa Lam. Cambió su nombre a Stay on Main, pintó algunas paredes y renovó parcialmente el vestíbulo. Pero la memoria del edificio no se borró con brochazos de pintura. El peso de las décadas, de las muertes acumuladas y de la atención mundial tras la desaparición de la joven canadiense, seguía impregnando cada rincón. Los nuevos huéspedes, muchos de ellos atraídos precisamente por la fama oscura del lugar, comenzaron a dejar sus propios testimonios. Una pareja que llegó desde Japón aseguró que, al ingresar en el ascensor, escucharon una voz femenina detrás de ellos, como un susurro que decía en inglés, "Don't go". La grabación de seguridad mostraba al ascensor detenido en planta baja, con solo 2 personas en su interior. Nadie más había ingresado. Un turista de Alemania relató que el agua de su habitación tenía un sabor extraño, metálico, aunque ya habían limpiado los tanques años atrás. Lo describió como si el agua arrastrara un eco, un vestigio de algo que permanecía en las tuberías. Otro visitante, aficionado a lo paranormal, grabó durante la madrugada un recorrido por los pasillos. En el vídeo, se escucha claramente el sonido de pasos que lo siguen, aunque la cámara nunca muestra a nadie más. Al llegar frente al ascensor, el dispositivo electrónico que llevaba para medir campos electromagnéticos se disparó abruptamente, con luces rojas que parpadearon hasta saturarse. Los empleados tampoco podían ignorar lo que ocurría. Una trabajadora de mantenimiento reportó que el sistema de alarmas de la azotea se activó en múltiples ocasiones sin razón aparente. Al acudir, no había nadie. Los tanques permanecían sellados, pero el aire era gélido y espeso, como si el tiempo se hubiera detenido allí arriba. El ascensor, desde entonces, se volvió un lugar de atracción y rechazo al mismo tiempo. Quienes subían en él sentían que el tiempo se prolongaba, que los segundos eran más largos que de costumbre. Algunos afirmaban que el espejo lateral mostraba un ángulo imposible, su reflejo tardaba una fracción de segundo en replicar sus movimientos. Otros decían que la cabina descendía a pisos inexistentes, mostrando números en el panel que no correspondían a la estructura real del edificio. Elisa Lam se convirtió en símbolo de todo esto. Cada anomalía, cada sombra, cada ruido inexplicable, se vinculaba automáticamente a su nombre. Los huéspedes dejaban notas en las mesas de noche, escritas a mano: "Elisa está aquí". Algunos aseguraban haberla visto de pie frente a la puerta de sus habitaciones, con la misma ropa que llevaba en el vídeo del ascensor antes de desvanecerse en la oscuridad del pasillo. Con el paso de los años, el caso comenzó a ser comparado con otros sucesos extraños. En Asia, circulaba una leyenda urbana llamada el juego del ascensor,
un ritual coreano que supuestamente permitía viajar a otra dimensión al presionar una secuencia específica de botones. El comportamiento de Elisa coincidía inquietantemente con algunos pasos de ese ritual, y muchos usuarios de Internet aseguraban que ella había intentado jugarlo, quedando atrapada entre mundos. En México y España, varios investigadores de lo paranormal recordaron la leyenda de la mujer de la curva, un espectro que aparece en carreteras solitarias para guiar a los conductores hacia un accidente fatal. Según ellos, la forma en que Elisa parecía hablar con alguien invisible en el pasillo del ascensor recordaba demasiado a estas figuras espectrales que conducen a los vivos hacia su final. Incluso en Ucrania y Rusia se asociaron los gritos escuchados en zonas de exclusión como Chernóbil con el caso Lam, señalando que ciertas muertes inexplicables parecen repetirse en lugares cargados de tragedia colectiva. El Hotel Cecil, mientras tanto, seguía ahí. Las calles de Skid Row lo rodeaban como un laberinto humano, lleno de figuras que vagaban en la oscuridad, arrastrando bolsas, hablando solas, gritando al vacío. Desde la entrada principal, el edificio parecía observar a los transeúntes con decenas de ojos apagados. Las ventanas, que de noche eran solo cuadros negros, inmóviles y expectantes. Adentrarse en el vestíbulo significaba respirar polvo antiguo. El mármol estaba manchado por el tiempo, y las lámparas parecían brillar con una luz amarillenta demasiado débil. Los pasillos eran estrechos, alfombrados con diseños geométricos que parecían interminables. Al caminar, siempre se escuchaba un eco detrás, como si alguien siguiera tus pasos. Por la noche, el hotel adquiría otra personalidad. El silencio era interrumpido por voces lejanas, puertas que se cerraban solas, ascensores que subían y bajaban sin ser llamados. Los huéspedes hablaban de sueños pesados, de despertares repentinos a las 3 de la mañana, con la sensación de ser observados. El cuarto 1405, donde Elisa Lam durmió sus últimas noches, se convirtió en una especie de atracción prohibida. Algunos pedían hospedarse allí, otros exigían ser trasladados inmediatamente después de pasar una sola noche. Decían que la habitación era asfixiante, con un olor a humedad que no desaparecía y espejos que devolvían reflejos distorsionados. Lo que más perturbaba era el ascensor. Entrar en esa cabina metálica equivalía a revivir el último registro de Elisa. Muchos no podían evitar imitar sus gestos, presionando varios botones, asomándose al pasillo, esperando que algo ocurriera. Algunos juraban que, al repetir los mismos movimientos, escuchaban un golpe en el techo, como si alguien golpeara desde arriba. Otros decían que, al salir de la cabina, el pasillo parecía más largo, más oscuro, y que la puerta tardaba más de lo normal en cerrarse detrás de ellos. Año tras año, el Cecil acumuló más reportes. Sombras negras captadas en fotografías de huéspedes, espejos empañados con frases escritas desde dentro, alarmas de incendio que se activaban en plena madrugada sin causa aparente. Y siempre, en cada relato, alguien mencionaba el nombre de Elisa Lam. Porque en la memoria colectiva, su historia nunca terminó. Y el ascensor sigue allí, inmóvil en el vestíbulo, esperando al próximo visitante que se atreva a presionar los botones en el mismo orden.